ha sido una grata sorpresa de gente que les han gustado leer los clásicos. Vemos a El tipo Spider-Man de saltando dibujo. por encima de un coche y pone el bocadillo de Spider-Man saltando ágilmente encima de un coche. Si ya lo estoy viendo, ¿por qué me lo estás explicando? Pues muy buenas a todos, una vez más, estamos aquí una vez más con Paco Hernández, que como comentamos en el vídeo pasado hablando de orígenes de superhéroes, lo podéis encontrar en Twitch, en Twitter, en YouTube, en TikTok, en 50.000 millones de sitios. Vosotros buscáis de todo un Paco en la aplicación que sea y os sale, sin problemas. Pues nada, Paco, encantado de tenerte aquí otra vez. Hola, ¿qué tal? Y antes estábamos comentando, ¿no? Que tu superhéroe favorito era Superman, para sorpresa de nadie, ¿no? Viendo la capa que tienes ahí y el muestrario de cómics. Y te tengo que preguntar, ¿por qué es tu superhéroe favorito? O sea, ¿es una cosa de que es el cómic que leíste como más de pequeño y que te influenció y esto? ¿O es por algo en concreto del personaje? Son las dos cosas. O sea, a mí de pequeño se me juntaba que lo que tenía una capa roja y volaba, yo ya me molaba. No sé si te acuerdas de Super Goofy que se estaba una capa rollo pañuelo, entonces tenía un nudo aquí, ya con eso yo ya flipaba, ¿vale? Pero luego me gusta mucho el qué del personaje, lo que comentamos en el vídeo anterior, los valores que defiende. O sea, entiendo que no es el personaje más molón, que a mucha gente le gustará más un Lobezno, ¿no? O un Deadpool, lo puedo llegar a entender, ¿eh? Pero no, prefiero centrarme en Superman por el tipo de valores que defiende, ¿no? Lo que representa en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que más me gusta del personaje, sobre todo eso, lo que representa. Claro, es que Superman es un poco lo que hablamos también en el otro vídeo, de que es relativamente difícil, o sea, no difícil, pero que están escribiendo muchas historias de, pues Superman se vuelve loco y de repente quiere matar a todo el mundo, ¿no? Es que Superman está hecho un poco a prueba de, no te diré malos guionistas, pero me refiero, es difícil de escribir porque no es un personaje que tenga aristas o unos defectos como muy bestias, en el sentido de, guau, es que es demasiado violento o no confía en la gente. Y también los poderes que tiene son tan brutos que le tienes que escribir. Porque al final escribir para, yo qué sé, Daredevil, pues es relativamente más sencillo, ¿no? O sea, hasta el punto de que está un poco el chiste este, ¿no? De que cuando entraba un nuevo guionista a Daredevil era como, bueno, a ver a cuántas novias le matan esta vez y a cuánto tal, ¿no? O sea, es como que el background del personaje se prestaba a que lo fastidiaran bastante más. En cambio, con Superman es como más complicado. ¿Nos recomendarías un par de cómics de Superman? Sí, mira, a ver, por ejemplo, yo de Superman, cuando recomiendo cómics, siempre lo hago de dos maneras. Tú tienes los cómics que más éxito tienen de Superman, si te fijas, normalmente son los que están fuera de continuidad. Lo que tú has dicho. Por ejemplo, Superman All Star, ¿no? Superman All Star es un cómic muy conocido y tal, ¿no? Entonces, es difícil recomendar cómics dentro de la continuidad. Y yo siempre recomiendo el Man of Steel, que es el inicio del Superman de los 80 de John Byrne, que es una buena forma de leer a Superman. Y es un Superman que a día de hoy no ha cambiado. O sea, lleva 40 años siendo el mismo personaje. ¿Eh? Si fuera el de los 70 te diría que es diferente, pero no, no, es el mismo. Y luego hay otra historia que justamente es el final de la etapa de Superman, que son unos 20 y pico números después, que en el que Superman hace de juez, jurado y verdugo, y Superman mata. O sea, mata al general Zod y lo sentencia y lo mata con kriptonita, ¿no? Y eso pasa dentro de la continuidad. Sí. Y son historias muy buenas. O sea, John Byrne entró y se fue a lo grande con el personaje, ¿no? Y yo siempre recomiendo estas historias, porque es curioso de ver este Superman cómo toma esa decisión, por qué la toma, y luego cómo se arrepiente, evidentemente. ¿Eh? O sea, cómo se arrepiente y lo que pasa, ¿no? Qué Está muy bueno. bien. Yo sí que he leído el All Stars, que está escrito por Grant Morrison, si no me equivoco. Sí, sí. Y es la bomba. O cómo antes nos hemos hecho pues una charla de 20 minutos sobre historias de orígenes de personajes. Y él en una página, con 4 viñetas. O sea, no recuerdo exactamente lo que es, pero son 4 viñetas. Y cada una tiene como un texto que es un planeta, una familia, un no sé qué, Sí. un héroe, una esperanza, pero es como no le hace falta ni un verbo. Es como con 4 viñetas, o sea, todos obviamente conocemos a Superman y no hubiera sido imprescindible empezar ese cómic de Superman así, pero es como, mira, pues soy capaz de explicarte no sé cuántos años de historia de este personaje con cuatro frases, 4 imágenes y no me hace falta ningún solo verbo. Yo cuando lo viera, como, Sí, te no, hace la vale. presentación y dicen, mirad, que sepáis que ahora vamos a jugar con esto en las siguientes 200 páginas o 300, ¿no? Pero sobre lo que has dicho antes, Superman es muy difícil, pero no por el tema de difícil de escribir. A ver, Superman está muy atado por la editorial.
La gente Claro. no es consciente de eso, pero Superman es un personaje que no puedes tocar muchas cosas, no te dejan, o sea, puedes ser muy buen guionista y según cuando te han dejado hacer algo en historias alternativas, pero tocar algo en la continuidad de Superman es muy difícil. Y con Batman, aunque no lo parezca, tres cuartos de lo mismo. O sea, épocas en las de Batman no puede sonreír. Y Batman no puede sonreír en ningún momento. Aunque fuera Bruce Wayne, o sea, el editor dice, no, esa página que hace Batman riendo, fuera. O sea, sí, 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 Joder. o cosas así, ¿no? Entonces, eso pasa, y pasa continuamente, ¿eh? Y sobre todo con estos personajes hay una serie de normas que literalmente están escritas y esas normas no pueden saltárselas, ¿no? O sea, Superman no puede hacer ciertas cosas. Yo, por ejemplo, aunque entiendo que también pueda ser algo comercial, pero lo van a mantener, la decisión que han tomado con el hijo, de que ahora el hijo de Jonathan Kent, el hijo de Superman, es bisexual, dices, bueno, ojo, cuidado, porque han tocado a un personaje con la S en el pecho en la editorial. No me quiero imaginar las reuniones que habrá habido para hacer eso. O sea, Sí, parece algo sencillo. Dice, no, lo escribe y tal. No, 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 para nada. La gente tiene que saber que eso es muy difícil. Porque cuando tú como guionista, cuando trabajas con un personaje tuyo, haces lo que te rota o lo que te pida el personaje, ya sabes cómo van estas cosas. ¿Eh? Pero si trabajas para una editorial y el personaje tiene que funcionar de cierta manera, a ti te dan A y B y la gente dice, ay, ¿por qué no has hecho C? Es que no puedo. O sea, me tengo que apañar con A y B. Y es lo claro, que hay. claro. Y ya no solo por Y una cuestión. eso pasa factura, ¿eh? Claro, y no solo por la cuestión de marca, sino que también esta cosa que tenemos, ¿no? De series ligadas a 50 millones de eventos, que a veces pasa de alguna tirada muy buena de X superhéroe, y Ujú. luego resulta que, vaya, es que ahora se tiene que ir con los Vengadores, o resulta que la Tierra está en guerra con los zombies y no sé qué, y esto se tiene que ver reflejado. Y era como, Sí. pero si está teniendo su propia historia, que está bien, ¿para qué vamos a meterlo en jardines que no toca, ¿no? Claro. Entonces es un poco En lo superhéroes peculiar. siempre pasa. Cuando un superhéroe está en una colección y viene otro invitado, el invitado siempre tiene las de perder. Claro, O sea, tiene las de perder y además, si ahora alguien está escribiendo Daredevil e interviene Spider-Man, ese guión no solo se va a mirar el editor de Daredevil, sino se va a mirar el editor de Spider-Man, ¿vale? claro, Tiene que pasar por doble filtro. Eso la gente no lo sabe. No sabe, claro. los artistas tienen que reescribir y reescribir y reescribir. Es Sobre que todo ahí. al final estos cómics de Marvel y DC, aunque puedan estar muy bien, ¿eh? Luego el resultado final, pero tienen que ver más con el proceso que hace McDonald's en una junta o en una fase de diseño que no en el cómic que puede hacer un autor español. Es que al final es eso, o sea, son estudios de mercado, de estamos viendo qué tal. Y con esto no quiero desmerecer luego la creatividad artística, pero que está claro que hay 50 trillones de filtros antes de lo que comentas tú. O sea, creo que era en la película de el spin-off este que hicieron de Fast and Furious, Ujú. salía que por contrato, los dos que salían, que ahora estoy tirando de memoria, creo que son The Rock y el Jason Statham, por Ujú. contrato, en la película ambos tenían que recibir el mismo número de hostias. O sea, no Ujú. podía ser que le peguen más, que me peguen más a mí que le peguen al otro, porque eso Ya, da ya. mala imagen de mí. Y es como, ¡fua! ¿Eh? ¿Cómo es esto de que no puedes, que al final yo que sé, que da igual si uno lleva 50 aguantados y otro 52? Pues no, no, por contrato tenían que llevarse el mismo número de patadas, puñetazos y cosas. Y es como, joder, qué fuerte. Pues lo que me interesa mucho, aparte que me gustan, ¿no? Los superiores y tal, es la naturaleza cíclica que tienen en las historias. De hecho, es que es casi el único medio que se me ocurre con los videojuegos, salvando las distancias, ¿no? Pero que tienen esta cosa cíclica. O sea, a mí me gusta mucho Spider-Man y es como muy curioso ver, ¿no? Como pues Spider-Man está en el instituto, luego pues Spider-Man está casado y tiene hijos y tal, no sé qué, pero luego vuelve al instituto otra vez. Y luego se vuelve a casar y se le muere la tía May, pero luego vuelve al instituto. Y ahora trabaja, tiene una empresa, es multimillonario y tal, no sé qué, pero vuelve al instituto. Y es como a ti no te quema en cierta manera como seguidor de cómics, o es parte de la gracia. No, te fastidia. O sea, ellos les pasó como a Toriyama, se han pillado la mano con la continuidad. O sea, no hay más claro ejemplo que Son Goku. O sea, lo haces crecer muy rápido y luego ¿qué? Pero ahí lo tienes. No lo puedes matar porque los fans no quieren. Entonces tienes que jugar. Claro, ¿qué pasa? Si le haces tener un hijo, tienen que tener historias relacionadas, todo lo que venga detrás. Pero claro, ahí entra en juego el editor, lo que quiere la editorial y tal. Si quiere que el personaje siga teniendo un hijo, pues
Yo me extraño mucho que Superman y Lois, por ejemplo, aunque era serie de televisión, tuviera encima 2 hijos. ¿Sabes? Era como, hola. ¿Sabes? O sea, y encima ya adolescentes, que le da un trasfondo bastante Claro. guapo, ¿no? Y luego además lo tenemos ahora en el cómic. O sea, los cómics que tenemos ahora, Superman y Batman, tienen sus 40 y pocos, ¿eh? O sea, han superado esa edad y se sabe. Entonces eso que tiene la continuidad. Que van pasando los años y los personajes crecen, a no ser que hagas el famoso reboot, reinicies y vuelvas a comenzar. Y claro, como reinicies y te cargues algo que le gustaba a la gente, De pues hecho, ahí tienes un problema. de hecho, fue la gran Eh, polémica, ¿no? Con los New eh, 52. O sea, se cepillaron a la gran mayoría, pero algunos, como Batman, prácticamente, quiero decir, seguía existiendo todos los Robins y todo lo otro. Con Green Lantern, juraría que tampoco, porque estaban en la etapa del Geoff Jones y era como, pues tú sigue lo tuyo, es igual. Pasa en el espacio. Esto no, parece que la gente no se entera de Eran esto. las 2 series más vendidas, los 2 personajes más vendidos. Entonces no se atrevieron a Claro. tocarlo. No se atrevieron y dijeron, no, esto no, vamos a dejarlo seguro, ¿no? Lo que funciona no lo toques. Es como, "Yep". Claro, claro. Entonces, por eso tenemos ahora, hay dos posturas divididas, porque hay gente que dice que se tendrían que, y hay editores que piensan eso, que se tendría que acabar la continuidad y contar historias de todo tipo, de cualquier tipo, y sin seguir un patrón así de historia. ¿Eh? Claro, y al final también muchas de las cosas que venden no es esto, los what ifs de, bueno, lo que hablábamos de qué pasa si Superman hubiera sido criado por la familia de tal. Porque al final, o sea, como que el canon, no el canon, pero no sé, como que la esencia del personaje, todos la tenemos más o menos clara. O sea, cuando yo hablo de Spider-Man o de Batman, todos Sí, tenemos un imaginario en la cabeza. O sea, a lo mejor cuando hablo de, pues yo qué sé, de el mapache cohete, ¿no? Pues la gente, ah, bueno, sí, pega tiros y sí, tal. Y sí. luego a lo mejor ha habido varias versiones. Pero parte de la gracia es ver ese personaje en otras circunstancias, ¿no? O tener un poco, porque al final también mola que es un cierto confort, ¿no? O sea, yo sé que si ahora cojo, me pongo a leer algo de Spider-Man, salvo que no me vaya en etapas muy concretas, tipo lo del Superior Spider-Man y tal, ¿no? Pues yo sé cómo es Peter Parker y me va a dar lo que quiero. Y es un poco también, creo yo, lo positivo que tiene, ¿no? Que tienes mucho de ese personaje, que si te mola. De hecho, también es esta cosa que. Porque claro, ¿no? Cuando yo qué sé, sale un anime de no sé qué, ay, pues ¿qué pasa? Pues te lees el manga desde el capítulo 1. O cuando Y ya está. sale la serie ahora de la Rueda del Tiempo, me mola, pues ¿qué haces? Pues te lees el primer libro. En cambio, con esto sí que tienes esta cosa de lo que te he preguntado yo antes, ¿no? De por dónde empiezo. Entonces, yo creo que mola porque tiene esta cosa de bucear. Y yo creo que el contenido que creas tú bebe mucho de eso, porque es que tiene esta cosa de que te da la sensación de que entras en un universo muy rico, porque es muy rico, y como que mola, ¿no? Porque te puedes zambullir en depende de qué etapas. Es que claro, cuando son superhéroes, DC lleva 80 años, pero es que Marvel lleva 60. O sea, claro, los personajes ahora, a ver, Jim Shooter hizo una cosa muy, muy inteligente en sus inicios, de él como editor, que era cuando alguien se lea un cómic Marvel por primera vez, tiene que saber cosas del, o sea, tiene que saber el origen del personaje. Por eso muchas veces te repetían, Thor le da el martillo, es un doctor y le da el martillo, y en todos los cómics. Aunque fuera una viñeta o dos, pero alguien ya sabía quién era Thor gracias a eso y ya tal. Ahora ya no hace falta. Ahora Marvel ya no lo necesita. Pero si una editorial nueva naciera de superhéroes, tendrían que, yo les recomendaría que hicieran lo mismo para que se puedan zambullir en el personaje, ¿no? Ahora, lo único que te puedes encontrar, el único problema, entre comillas, es el de, me leo el cómic, pero es que esto no es como lo que he visto en las películas. Ya, Y ahí es o te gusta o no te gusta. Yo de momento la experiencia que estoy encontrando con la gente que le recomiendo cómics es que les gusta. ¿Por qué? Porque hay más historias. O sea, se han picado, les gusta Iron Man y claro, quieren más historias del personaje. ¿Y ahora qué me leo? Porque claro, ahora no hay películas. Es que ahora me lo han matado. ¿Y ahora dónde voy? Pues mira, ahí tienes los tomos recopilatorios que está publicando Panini. Y mira, Tony Stark es adoptado. Toma, ahí la llevas. ¿Cómo? Pues ala, ya se engancha. Y se han enganchado y hay gente enganchada. Entonces, lo están disfrutando porque además la editorial también ha sido muy inteligente. Y los personajes, algunos, como Iron Man, la forma de ser del personaje ha cambiado. claro. O sea, es un Iron Man más Robert Downey Jr. que el Iron Man que era antes, ¿eh? Sí, y es Para que una se cosa encuentren al que, personaje que ellos han visto en la gran pantalla. claro, y lo mismo con los Guardianes de la Galaxia. O sea, yo me acuerdo de salir del cine con una amiga y decir, joder, qué guay. Me voy a leer los cómics. Yo me los había leído, me había molado un montón y le dije, se parecen, pero no es lo mismo. O sea, no te. Porque claro, tú sales de la película a decir, joder, qué cosa más chistosa, más con la música, qué ágil y qué tal. Y es como, ojo, que el otro es un poquito más de épica espacial
de tal. O sea, no me acuerdo de muchas cosas de la historia, pero me acuerdo que era una cosa así como pesada de 50 colecciones de cosas del espacio, de Annihilation y tal, y que todo estaba súper entramado. O sea, que ojo que a lo mejor es más Juego de Tronos con gente con pistolas en el espacio, que no la cosa del Discman. De hecho, ahora que ha salido el videojuego de Guardianes de la Galaxia, parece que están intentando hacer un cierto equilibrio entre ambas, porque los diseños ya son... El Star-Lord se parece mucho al de la peli, pero el resto pues, se parecen un poco más a los de los cómics. El origen es más tipo del cómic, o sea que su padre es el Jason este de Spartax. O sea, ya la cosa parece que se va equilibrando como un poco, Sí. ¿no? Y es que es complicado también el tema este de cómo la abordas, ¿no? Mm. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, a ver, ellos venden cómics, venden lo otro, pues... De hecho, en el juego he visto algunas imágenes e incluso recrean portadas de cómic. Y dices, ah, Ah, mira, qué interesante. Sí, sí, bueno, al menos lo he visto por encima, ¿eh? Pero, y me ha hecho mucha gracia ver eso. está muy bien. Y también lo que me parece como muy curioso, ¿no? En estos reseteos que va viendo, igual que antes hablamos, ¿no? Del hijo de Superman, ¿no? Estas cosas cuando forman a pasar del canon, ¿no? Porque ha habido 50.000 variantes, ¿no? De, bueno, Batman ha habido varios y similares, ¿no? Pero cuando Damian Wayne forma parte del canon, o sea, esto obviamente no se toma de un día para otro, es decir, pues a partir de ahora esto es así, o sea, lo que no funciona, pues escurren un poco el bultito y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero a día de hoy hablar de Bucky Barnes es hablar de El Soldado de Invierno. Y es una cosa que es, ¿no? El cómic fue el 2000, principios de los 2000, de Brubaker, si no me equivoco. Sí. Y cosas de estas, ¿no? O sea, es curioso también ver qué cambios se van introduciendo. Entonces tú, que estás más puesto, creo, a nivel de actualidad de cómic, ¿qué cambios crees que van a permanecer? Pues mira, voy a entrar con DC porque ha sido lo más bestia. DC acaba de entrar ahora en lo que se llama la frontera infinita. Han hecho un reboot del reboot del reboot, ¿vale? Ha sido como algo muy... Ha sido como, vale, por Dios, o sea, es como si hubieras metido los cómics en la lavadora y cuando te piensas que es tan seco, dice, no, no, le vamos a dar 3 vueltas más. Dices, bueno, ¿los puedo leer ya? No, no, te voy a dar 3 vueltas más. Pues bueno, ahora en Canon, en DC hay una máxima que es genial, que yo creo, digo, mira, Marvel tendría que aplicar lo mismo, que es, esto no es un multiverso, esto es un omniverso y todo, absolutamente todo, es canon. Pero no solo es canon, sino que encima los personajes se acuerdan de todo. O sea, el Batman que hay ahora, que ha dibujado Jorge Jiménez, ¿vale? Que se ha peleado con el Joker y tal, ese Batman recuerda lo que hizo cuando peleó la primera vez en 1940. O sea, ese Batman en el año 57 que tiró a un tío por una ventana y lo mató, pues el Batman de ahora lo ha hecho, porque es canon. Todo. En DC todo es canon. Es un a tomar por saco. Todo vale. Y ya está. Y en Marvel no. En Marvel sí ve una dinámica. Lo que pasa que sí que es verdad que Marvel no se ha pillado los dedos con el reboot. Entonces, ellos se mueven por sagas, sagas grandes, y esas sagas implican una serie de cambios, pero no tocan a los personajes. Entonces, digamos que en Marvel la historia de cómo crecen y avanzan es más lenta. No porque lleven 60 años, sino porque no ha habido un reinicio. O sea, no tienen un reinicio. O sea, Marvel va naciendo y cuando pasa algo es un evento con una saga, ¿no? Hmm. Pero ahí están. O sea, igual llevamos 10.000 cómics y solo han pasado 3 años, ¿eh? O sea, es gente que menudo nivel de vida y que estrés, por Dios, ¿sabes? Como cada domingo toca una amenaza mundial, ¿no? Los sábados toca la que acaba con el universo, ¿no? Y el viernes el Claro, villano de turno. Y dices, qué estrés de vida, por porque favor. en Marvel no me suena que haya habido ningún reinicio así tocho No. general, tipo nuevo New 52 de le damos al botón de mantener pulsado durante 4 segundos. Sí, a ver, la Secret Wars 2 que hubo hace poco. Ah, bueno, claro, claro. Pero bueno, aquello fue más, nos ventilamos el universo Ultimate y las dos cosas que le gustan a la gente las incorporamos, ¿no? O sea, Sí, pero luego lo han traído de vuelta. O sea, ahora lo han traído mm, de vuelta. O sea, se cargaron el multiverso, lo han vuelto a traer. Y lo que hicieron es, como se destruyó todo lo anterior, todo lo nuevo, han cambiado ciertas cosas y ciertos personajes. Tonterías, pero han cambiado, por ejemplo, antes de la Secret Wars, que yo es una historia que jamás les perdonaré, porque era algo que me dejaron con las ganas. Los Vengadores de Jonathan Hickman eran una maravilla. Y acaban que hay una pelea literalmente a muerte entre el Capitán América y Iron Man. O sea, se están matando, literalmente se están matando. En ese momento empieza la Secret Wars, pam. eso se reinicia, sí, sí. Y aquí no ha pasado nada. Y eso me jodió porque dije, mierda, no os habéis mojado, ¿sabes? No, yo quiero ver cómo uno mata al otro, o no, ¿no? Pero no se mojaron. Cambiaron cosas de este tipo. Cambiaron a Hulk, lo cambiaron, ¿eh?
Pero bueno, bien. Lo que pasa es que no es algo tan bestia como lo que hemos visto en DC, porque lo de DC ha sido ya, bueno. Botón de reinicio. Pero sí, también a mí una cosa que me pasa, yo de DC controlo muchísimo menos, pero sí de lo que me gusta, digamos que he leído más. Entonces a mí me pasó leyendo, por ejemplo, en Green Lantern, lo digo porque ya estamos hablando de multiversos, omniversos y tal, y yo que me considero una persona con el carnet de friki para entendernos, ¿no? De que más o menos controlo depende de qué cosas, a la que me leo, ¿no? Pues la guía de lectura. Pues ahora me toca leer el evento de la noche más oscura y la noche más, y el día más brillante. Y me empiezan a aparecer, porque yo estoy leyendo Green Lantern y solo me interesa Green Lantern. Y de repente me tengo que leer un evento. ¿Quién es este señor que se llama Firestar? ¿Quién es este señor que es el Capitán Atom? Ah, es como Ant-Man, creo. No, este está poseído por un demonio. Es como que de repente estoy muy confundido. Y es como si yo solo me interesa Green Lantern, señor, déjeme. Pero eso es sano. Yo empecé, o sea, yo leía antes DC, pero yo donde me enganché realmente a los cómics es con Crisis en Tierras Infinitas. ¿Pero por qué me enganché? Porque empecé a ver un montón de Supermans y Batmans y tal, y dije, ¿y esta gente quién coño es? Que yo no tenía ni idea de que había estas versiones. Y es esa curiosidad, y hay gente que cuando le he recomendado cómics recientemente, dicen, es que salen personajes que no conozco. Y les digo, bueno, ¿y esos personajes te disgustan o no? No me gustan, digo, ¿y no has mirado quiénes son? Dices, sí, digo, pues ya está. O sea, es que es imposible empezar y que te lo sepas todo de cero. Eso no puedes hacerlo con la continuidad. Eso solo lo puedes hacer con tomos de historias alternativas. E incluso con eso te saldrá algún personaje que será una versión y no vas a saber quién es. Y te dará igual, ¿sabes? Entonces, luego, cuando pasen los años y te lo vuelvas a leer, dices que esto nos ha pasado y dices, ah, mira, este es este. Es una versión nueva. Y tal, ¿no? Pero es la riqueza, es que tiene demasiados. Entonces, los más simples que hay son los de los niños. Claro, es Son como sota caballo aquellos. rey, pim pam. Es Con los que, personajes básicos, ¿eh? O sea, no le des más. es que es curioso porque como los cómics de continuidad normal, por un lado tienen esta cosa que tratan al espectador un poco de tonto en algunas cuestiones, repitiendo muchas cosas, y por otro lado presuponen que te has leído todas las colecciones de todo. Y no, por supuesto que sabes que este es el primo de... A mí me hace mucha gracia cuando a veces sí que al menos tienen la decencia de incluirte como un cuadradito y un asterisco y te pone como visto en Capitán América 42. Y dices, ah, vale, gracias, ¿no? Porque es como, uff, Steve, hacía que no te veía desde que te vi la intradimensión de Guerra Civil. Pero este no estaba muerto. Y no sé, o cosas como que me hacen gracia en la etapa del Spider-Man, ¿no? Que realmente es el Doctor Octopus, ¿no? Cuando está con los Vengadores le dicen, joder, tío, estás como un poco rayo, como... Saltas un poco como demasiado rápido, ¿no? Y es como, ¿te ha pasado algo? Es como, no, 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 no. Y tú te lees aquello y no le das importancia. Yo cuando me lo leí era como, vi este comentario y miré las fechas en las que había salido y dije, ah, vale, vale, porque este es el otro. Y es como, está bien, al menos estos ciertos apaños. Antes también se hacía una cosa que ahora ya no se hace, que eran los Who's Who de DC y Marvel, que eran las fichas de personajes. Y se ponían fichas de personajes al final de los cómics. Y Mm. yo, claro, Crisis en Tierras Infinitas me parece más interesante porque había esas fichas de personajes. Entonces leía, me iba a la ficha, sabía quién era y era como, hola, ¿sabes? Entonces, y eso se ha perdido. Se ha perdido estas fichas de información y tal. Y mucha gente, hoy en día, lectores de antes y nuevos, las están pidiendo. Están pidiendo decir, oye, poner fichas de personajes o algo tan simple como ver un diseño de la Batcueva. Estas Claro, tonterías venden, pero no lo están haciendo. Así que claro. Es como, tampoco es una conoce la maravilla. Wikipedia, ¿no? Pues te lo buscas ahí y tú Sí, sabrás y ya está. lo que tal. Y una cosa también que me he dado cuenta que está cambiando, al menos en lo que es a nivel audiovisual, en los cómics probablemente no tanto. Pero antes sí que se destilaba mucho el rollito de la identidad secreta, ¿no? O sea, antes cuando hablamos de superhéroes era como, uff, de día soy no sé quién y luego me quito las gafas y no, y cuando no me ve la tía May soy otra persona. Y ahora en la ficción, como que eso ya se ha superado un poco y es como, o sea, yo recuerdo en el cine cuando se estrenó la de Iron Man, ¿no? La frase final de él decir, yo soy Iron Man con chulería en plan de aquí estoy yo, era como, yo esto no lo he visto, o sea, yo creo que esto ahora para gente más joven que se ha criado con esto, con Steve Rogers de, sí, sí, pues ese señor de ahí con nombre y apellidos tal es el Capitán América. Y Falcon es no sé quién y todo, como que todos los conocen. Pero antes era como más la identidad secreta. ¿Tú ves el cambio este si está produciendo en los cómics o no? A ver, es que continúan en las mismas, como se mantienen mucho en las ideas. Marvel ha superado bastante el tema de la identidad secreta en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, Spider-Man, pues hay un montón de gente que sabe quién es. O sea, y tienes cómics maravillosos.
como por ejemplo My Dinner with Jonah, que es mi cena con Jonah Jameson, que Spider-Man cena con Jameson y tienen una conversación. Sí, me lo Y voy a es apuntar. muy bueno, muy bueno. No te voy a comentar, no te voy a contar nada, pero es una escena, es un cómic para mí de Eisner, ¿no? Se sientan y se echan en cara cosas un personaje al otro. Solo hay acción al final por una cosa que pasa, pero el resto es una conversación, digamos, echándose cosas en cara, ¿no? Y eso está muy bien. Pero el tema de la entidad sigue igual. En DC y en Marvel les da un poco igual con la mayoría de personajes, porque muchos van a cara descubierta y otros les da igual. Y en DC es motivo, sobre todo a veces, de tramas aburridas en las series de televisión, que es algo que dice ya tendríamos que pasar un poco del tema El Flash y demás es de, uy, de vaya castigar a la que... gente y tal. Dice, ya me lo llevas diciendo hace 7 temporadas. Sí, ya lo sé, ¿sabes? Es como. Entonces, hay cosas que utilizan un recurso que, como tú dices, ya está manido, pero lo siguen utilizando. O sea, ahí está, ¿no? Y en DC, pues claro, pasa lo mismo, ¿no? Con Batman ha servido para hacer golpes guapos con los tres Jokers, ¿no? O sea, Batman sabe, el Joker sabe quién es Batman. Pero luego te dice, no, no, pues que Batman sabe quién es el Joker, ¿no? Y además te dice, no, no, lo sé desde la primera vez que me peleé con él. Claro, dices, hostia, pues más dado bien, ¿no? Ahí está bien utilizado. O sea, te utilizan algo, pero se sigue utilizando, ¿eh? Para dar golpes de efecto. Eso es bueno. Las series de televisión no se utiliza. Yo creo que no se está utilizando bien. Claro, claro. Y también sí que es verdad que muchos de los personajes más nuevos, al menos los que a mí me constan, tipo Kamala Khan y similares, sí que siguen con la tradición de decir, bueno, que más que nada porque es una fuente de conflictos demasiado buena a priori, ¿no? Miles Morales, es que el rollo de... Claro, y si encima eres joven, pues más aún. De hecho, yo recuerdo, o sea, mira que me he leído los primeros tomos de Miss Marvel y los recuerdo regular, pero tengo grabado en la memoria, ¿no? Que lo hemos comentado antes en el anterior vídeo, ¿no? Que ella, ¿no? Pues va a la mezquita, de hecho creo que porque tiene un comportamiento como ciertamente errático, su familia cree, claro, porque sale por la noche a pegarse con los malos, y le dicen, pues vete a hablar con el imán, ¿no? Y tú crees, tremenda chapa le va a soltar a este señor para decirle, no, que no salgas por la noche, que es buena hija y tal. Y él lo que le dice es, ¿tú estás haciendo lo correcto? ¿Consideras que estás haciendo lo correcto? Sí. Pues sigue. Y es como, hostia, lo que cuando empieza la escena, tú crees que va a ser una... Porque ya está con dudas también, si mal no recuerdo, ¿no? Que va a ser un momento de castigo. Es todo lo contrario, le hace de mentor, ¿no? Y dices tú, hostia, qué bueno. Cómo juega con las expectativas. Es saber utilizar, o sea, tienes que aprovechar. A ver, al fin y al cabo, el tema de la identidad secreta en los cómics superiores se ha convertido en un cliché. Tienes que saber utilizarlo sin que se note que es un cliché. Entonces, tienes que darle la vuelta como sea, ¿no? Esto, pues lo que hemos comentado de Batman, lo que has dicho ahora de Miss Marvel. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, en Thor, los cómics de Thor, Thor ya no es Donald Blake. O sea, Donald Blake hace tiempo que no aparece. Sin embargo, cuando salió Thor mujer, durante los primeros números, nadie sabía quién era. Jugaron con la identidad secreta del personaje con los lectores. Y eso fue muy interesante. Nos vendieron una serie de personajes y tú tenías que saber cuál era, ¿no? Y lo mismo te decían, este puede ser, y luego te lo descartaban. Este puede ser y te lo descartaban. Y te volvían loco, pero eso fue muy chulo. Muy chulo porque te crea un misterio que dices, hostia, es que la identidad secreta es incluso para mí. O sea, yo no sé quién es este personaje. Eso pasó con algunos superhéroes en su momento. Por ejemplo, Tony Stark, cuando empezaba en los primeros números de los Vengadores, sus compañeros, bueno, primeros números, bastantes números, no sabían que Tony Stark era Iron Man. O sea, no lo sabían. De hecho, hay una historia en la que Iron Man muere al principio, bueno, que parece que muere y tal, y dicen, ostras, desde la muerte de Tony Stark no hemos visto a Iron Man. Y entonces está bien utilizarla a tu favor, sin convertirla en eso, en un cliché barato, ¿eh? Claro, claro. Y por último te quería preguntar, ¿no? Tú que respondes muchas preguntas en TikTok y similares, ¿tú qué es lo que estás viendo que la gente tiene más interés, ¿no? O sea, porque sí que está claro que hay un auge y que a la gente le interesa todo lo que es el mundillo de superhéroes. Para la gente que no... Bueno, que sea o no sea iniciada, pero que tengan curiosidad, ¿qué te suelen preguntar más? Hombre, aquí yo soy muy claro, con esto, o sea, ya sabes, yo me gusta el tema del cómic, lo defiendo a muerte, pero la mayoría de mi público es gente que viene del UCM. Claro, O claro. sea, es así. O sea, yo puedo subir un vídeo sobre, por ejemplo, curiosidades sobre la visión de los cómics que te pueden interesar, que a la gente les interesa, ¿eh? O sea, decir, cosas de la visión, ostras, pues yo no sabía esto, ¿no? En los cómics o tal, ¿no? O cuando Wanda, ahora con WandaVision, pues dices, curiosidades de Wanda, ¿sabéis que los Ultimates se lía con su hermano? La gente, ¿qué? ¿Sabes?
ves un vídeo y dices 100.000 visitas, ¿vale? Y dices, vale, bueno, 100.000 visitas. Pero claro, ahora subo un vídeo como subí la semana pasada. ¿Cuál es el Eternal más poderoso? Se viene la película de los Eternals, ¿vale? 1 millón de visualizaciones. Ya está. O sea, ahí lo tienes. No, no tienes más, ¿eh? Es así de simple. O sea, es lo que tira el UCM. Entonces yo lo que sí intento, de manera inocente, es decir, mira, esto es lo del UCM, pero en los cómics también pasa esto, ¿eh? A veces es difícil recomendar según qué cómics, porque en mi opinión los primeros cómics de los Eternos, joder, ¿vale? Claro, es que es. A empezar por ahí, porque hay gente que me dice, me leo los Eternos, y yo mi primera reacción es, pero también me he sorprendido, y eso es verdad, porque llevo meses sorprendiéndome mucho, gente que me pedía clásicos. ¿Qué clásicos puedo leer? Y yo les decía, ¿estáis seguros? Sí, sí, venga, pues léete este. Y decirme, me han gustado. Y yo, mira. Entonces yo, ha sido una grata sorpresa de gente que les han gustado leer los clásicos. Me he quedado muy... ya te digo, me he quedado gratamente sorprendido. O sea, es algo que no me esperaba, ¿eh? O sea, no por nada, pero es muy raro que dices, claro, el Doctor Extraño de los 60, léetelo en cómic y me digan, me ha encantado el tomo. Y yo, oye, adelante, ¿eh? Avanti a toda vela, o sea, como se diga. Sí, sí. ¿Sabes? No, y que el medio ha cambiado mucho. O sea, ya no por una cuestión de. Que a mí me gusta ver películas antiguas, pero que yo me he leído, depende de qué cómics, de. Vemos a El tipo de Spider-Man dibujo. saltando por encima de un coche y pone el bocadillo de Spider-Man saltando ágilmente encima de un coche. Si ya lo estoy viendo, ¿por qué me lo estás explicando? No todos son Y así, obviamente. De hecho, hay una colección de Batman. Tendrá ya un par de años, que me la dejó un colega, de que es como rollo de lo mejor de Batman, y son torropecientos mil tomos, empezando por algunas cosas clásicas y tal, y algunas que las lees y que se han conservado muy bien en el tiempo. Pero hay otras que las ves y dices tú, wow, esto, rollo, los primeros números de los Vengadores me los he leído por una cuestión de estudio, ¿no? De ver qué es lo que era y tal, pero yo qué sé, es durillo, si no lo has vivido es durillo. el Jack Kirby era muy grande, pero el dibujo y el color y la composición que te puedes encontrar ahora, lo llamativo, porque es eso, mucha gente le entra al cómic por la vista. Y yo lo primero que les digo es olvidaros, darle una oportunidad que no tiene nada que ver. O sea, en serio, darle la oportunidad porque hay cómics que a mí me costó, a mí personalmente, a mí me costó. O sea, yo hasta que empecé a leer cómics que dije, hostia, el dibujo este es que no me llama nada. O sea, y me he dejado de leer grandes cómics por culpa de eso y con el tiempo me he arrepentido de decir, qué pena los años que ha pasado que este cómic me lo podía haber leído y he perdido la oportunidad. Y yo siempre les digo esto, ¿eh? Y lo guay es que hay gente que te hace caso. Hay gente que te hace caso y bueno, bien, ¿sabes? No, bueno, hay que lanzarse. Sí, sí. No, yo creo que ya para rematar, o sea, me gustaría acabar con una reivindicación de la gente que no solo que recomendáis y que valoráis desde un punto de vista más académico, sino también como muy emocional. Y yo es 100% lo que dices tú de a veces viendo en Twitter a, yo que sé, a David Rubin de, guau, pero fijaos esta qué pedazo viñeta, qué tal. Y o sea, a mí es una viñeta que a lo mejor si la veo out of context, digo, Exactamente. pero cuando alguien te lo vende, y en la universidad me pasó lo mismo, con películas del año del Catapún, de rollo de los años 30 que dices tú, aquí no se había inventado ni el montaje para entendernos. Y es como, pero fijaos qué expresividad tiene esto, qué tal, que no sé qué. Y cuando ves a alguien tan apasionado a hablarte de algo, Sí. tu cerebro hace como, ojo, a esta persona le gusta, vamos a ver qué tal. Y nada, y me gustaría, pues eso, agradecer tu labor y la de toda otra gente que hace, porque es divulgación al fin y al cabo. O sea, por mucho que la hagas en. Por ahora no te he visto bailar en TikTok, pero si hicieras bailes en TikTok, no es menos valioso que una clase de 2 horas con voz así de, bueno, porque te voy a explicar de qué tal. Y al final yo creo que es lo interesante. Hay que aprovechar toda esta gente que le está gustando toda esta serie de películas que están saliendo, que tienen curiosidad por adentrarse en los cómics, y eso siempre es bueno, porque es que se empieza por. Hoy lo pensaba ya por rematar la chapa. Pero yo, o sea, yo que tengo aquí el bajo y que he estado en grupos y tal, yo empecé porque un día después de Día de Reyes vino un amigo a mi casa con el Guitar Hero. Yo dije, pero qué tontería es esta, por el amor de Dios. Dije, ojo que esto está curioso. Me lo compré y una cosa ha ido llevando a la otra. Y habría muchos Sí. señores decir, pero esto no es música de verdad. Te compras una guitarra de verdad y aprendes a tocarla. Y es como, es igual, deja a los chavales que empiezan por donde quieran. Y ya está. ¿Cuántos niños habrá hoy en día que dentro de 20 o 30 años les harán una entrevista porque serán autores de Marvel, de DC, bueno, cómic europeo? Es que mi padre me llevó a ver los Eternals y me leí este cómic y me gustó Kirby en su día. Ojo, Kirby, con un que habían pasado, da igual. Y empecé a dibujar. ¿Cuántos niños hay hoy en día que después de ver algunas películas, porque no hay que quitarles mérito, decir, no, es un blockbuster y tal, lo que tú Y que quieras, lo que tú quieras.
Pero yo salí enamorado del Superman del 78 como muchísima gente. O sea, no tengo la capa aquí porque sí, sino viene de eso y parte de la pasión viene de eso. No, no puedo mentir. No solo por los cómics. Y eso, ¿cuánta gente habrá ahora mismo que de aquí a unos años te dirán, ¿acuerdas la película de Guardianes de la Galaxia? Pues salí de verla y empecé a dibujar. Y tantísimo, y tantísimo. Y nada, y con este mensaje de esperanzador y de ánimos, o sea que si os flipan los superhéroes, dibujad o haced lo que os flipe. Con esto nos despedimos. Si os ha molado la charla y no visteis el anterior vídeo, os lo dejo por aquí, probablemente. Y tenéis por abajo también las redes del bueno de Paco. Y nada, y con esto nos despedimos. Hasta la próxima.